Ya. Va. Pasar a quitar la pantalla. Ahí sí. Ya, bueno, hoy día vamos a tener la primera clase de materia propiamente tal del ramo, ¿sí? Es una clase de introducción en la cual vamos a ver algunos conceptos básicos y recordar algunos principios que nos permiten partir de buena manera la asignatura, ¿ya? Eh, Hay un ramo que es base para esta asignatura que es mecánica técnica. De las tres carreras que hay acá, solamente uno tiene ese ramo, así que es importante que hoy día repasemos y también la próxima clase vamos a seguir con un repaso de los fundamentos que son necesarios para abordar de buena manera el ramo, ¿ya? Ya, entonces vamos a partir haciendo un poco de contexto, más o menos en qué área del conocimiento o de la ciencia se encuentra la mecánica de materiales o la resistencia de materiales, como se llama esta asignatura. Primero, la mecánica es una ciencia que describe y también busca predecir el estado de reposo o movimiento de cuerpos, ¿sí? Bajo la acción de sistemas de fuerza. ¿Ya? Esa es más o menos la definición de mecánica. Siempre que tengamos un cuerpo, independiente el estado en el cual éste se encuentre, si está sometido a fuerzas, ese problema cae dentro de lo que es la ciencia de la mecánica. ¿Ya? Eh, Básicamente existen dos estados en los que puede encontrar el cuerpo, que es reposo o movimiento. Y la transición entre uno y otro es lo que busca la mecánica poder predecir. ¿Ya? Eh, Poder describir y también predecir. Entonces, la mecánica tiene una serie de calificaciones y de ramas que se especifican su estudio en ciertas materias. La primera división clara que se hace en la mecánica es dependiendo del estado de los cuerpos en los cuales se estudian, ¿sí? Si el cuerpo está en estado sólido, hablamos de mecánica de sólido, que es lo que nos ocupa en esta asignatura, y si el cuerpo está en estado líquido o gaseoso, hablamos de mecánica de fluido. Que por lo demás ustedes también tienen un ramo en el cual se especializan en el estudio en cuerpo en este estado, ¿ya? Entonces nosotros estamos en la mecánica de sólidos. Y la mecánica de sólidos hace una división más, que es entre los cuerpos rígidos y los cuerpos deformables, ¿ya? Un cuerpo rígido es aquel cuerpo que no sufre ningún tipo de deformación. Por deformación vamos a entender cuando las partículas que forman a un cuerpo cambian la distancia entre ellas, ¿sí? Cuando la distancia entre las partículas de un cuerpo no es constante, ese cuerpo es deformable, ¿sí? Eso es una deformación. Cuando la partícula A con la partícula B está separada a una distancia D y yo le aplico una fuerza y la partícula B se separa y ya no está a una distancia D, sino que está a una distancia D', eso es una deformación. Si el cuerpo no sufre deformaciones, es un cuerpo rígido. Si el cuerpo es capaz de sufrir deformaciones, es un cuerpo deformable, ¿ya? Entonces, la mecánica de cuerpos rígidos se divide a su vez en estática y dinámica. Estática es cuando estudiamos cuerpos en reposo y dinámica cuando estudiamos cuerpos en movimiento. Pero nosotros vamos a estudiar acá cuerpos deformables, cuerpos que tienen la capacidad de deformarse, ¿sí? Que si yo le aplico una fuerza, las partículas que conforman ese cuerpo cambian su distancia relativa, ¿ya? Y dentro de la mecánica de cuerpos deformables, una de las muchas ramas que hay es la mecánica de materiales, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso. Entonces, mecánica, tenemos el estudio de cuerpos en reposo, en movimiento. Nosotros vamos a centrarnos en la mecánica de sólidos y en la mecánica de sólidos que se deforman. Ya, bueno, ahí está más o menos descrito, ¿no es cierto?, lo que le acabo de mencionar. Importante nomás es recalcar que en la mecánica de cuerpos deformables las deformaciones son importantes, entonces no se pueden pasar por alto. La mecánica de cuerpos rígidos, por otro lado, se hace la suposición de que el cuerpo no se deforma.
aunque eso en la realidad no ocurre. En la realidad, todos los cuerpos de alguna manera sufren algún tipo de deformación al estar en contacto con otro, al estar sometido a fuerza. Pero si esa deformación es pequeña y no afecta el estado de movimiento o de reposo del cuerpo, se puede pasar por alto y se puede decir que el cuerpo es rígido. ¿Ya? Entonces, la mecánica deformable eso no pasa. ¿Ya? En la mecánica de cuerpos deformables, la deformación sí es trascendente y de hecho es muchas veces el objeto de estudio de los problemas que vamos a tratar acá. ¿Ya? Ya, entonces la mecánica de materiales es una rama de la mecánica que estudia las relaciones entre las cargas externas aplicadas a un cuerpo deformable y la intensidad de las cargas internas, ¿ya? Acá lo principal es entender que cuando nosotros hacemos una fuerza sobre un cuerpo, las partículas internas del cuerpo reaccionan de alguna manera y generan cargas internas, ¿ya? Eh, Encontrar la relación entre esas cargas externas y las cargas entre las cargas externas, perdón, que ejercemos nosotros, por ejemplo, y las cargas internas que experimenta un cuerpo de un material determinado, es lo que es uno de los objetivos de la mecánica de materiales, ¿ya? Además, esta disciplina implica también calcular deformaciones del cuerpo y proveer un estudio de estabilidad, ¿ya? Eh, Lo dicho, a partir de la relación entre las cargas externas y las cargas internas, nosotros queremos calcular ciertos parámetros, perdón, y dentro de ellos uno de los más importantes son las deformaciones, ¿ya? Y a partir de ese cálculo de deformación, nosotros queremos determinar la estabilidad de un cuerpo, es decir, poder afirmar si un cuerpo se deforma de manera permanente, o si esa deformación va a ser solamente momentánea, o si en el peor de los casos el cuerpo pudiese llegar a fallar. Fallar es sinónimo de romperse o sufrir algún daño que provoca que deje de cumplir la función para la cual fue diseñado, ¿ya? En el diseño de cualquier estructura o máquina es necesario primero usar los principios de la estática para determinar las fuerzas que actúan sobre y dentro de los miembros que la componen, ¿ya? Y las deformaciones, deflexiones y estabilidad de un elemento dependen no solo de las cargas internas, sino también del tipo de material del que están hechos. Ya, en resumen, entonces, la mecánica de materiales lo que busca es predecir el comportamiento de un elemento, componente de alguna estructura o máquina, compuesta de ciertos material y de ciertas dimensiones para determinar algunos parámetros, tales como deformaciones, deflexiones y estabilidad. Siguiendo los siguientes pasos. En general, un problema de mecánica de materiales o de resistencia de materiales sigue una serie de pasos determinados, que no siempre son iguales, pero se puede más o menos eh, determinar que este es el orden. Primero, nosotros siempre vamos a partir estudiando una estructura, ¿sí? O una máquina. Una estructura o una máquina es una serie de elementos mecánicos que en conjunto cumplen una función, ¿ya? Nosotros va a ser un input del problema, va a ser la condición externa de la estructura en general, ¿ya? Nosotros vamos a conocer de antemano la condición externa de la estructura, por ejemplo. Vamos a conocer las fuerzas que afectan a la estructura. Pero el primer paso siempre es, a partir de la condición externa de la estructura, llegar a la condición externa de algún componente de dicha estructura. Por ejemplo, una estructura puede estar formada por una parte A, una parte B y una parte C. Nosotros conocemos la condición del conjunto, pero nosotros queremos estudiar solamente lo que pasa con la parte B. Queremos aislarla, ¿ya? Y ese proceso de llegar de la condición general a la condición particular de un elemento se hace mediante un análisis estático, ¿ya? Que es lo que vamos a repasar en esta clase, ¿ya? Segundo paso es determinar a partir de la condición externa del elemento la condición interna de dicho elemento, ¿ya? Ahora que ya logramos aislar
la condición de un elemento en particular. Externamente queremos ver qué es lo que pasa en el interior de ese elemento, ¿sí? Eso es muy importante porque no porque desde fuera pase algo, adentro va a suceder lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, estiran un elástico hasta romperlo, ustedes hacen le hacen la fuerza al elástico por los extremos, pero el elástico se rompe al medio. Entonces, estamos haciendo una carga en algún punto del elemento, pero al final la carga que lo rompe, que es la carga interna, ocurre en otro lugar. Entonces, ese es el proceso que nosotros queremos realizar en el paso 2, ¿ya? Y por último, a partir de la determinación de la carga interna de un elemento, mezclando ese dato que ya obtuvimos con sus dimensiones y las propiedades del material que lo componen, queremos calcular otros parámetros importantes tales como las deformaciones, las deflexiones, que son desplazamientos, y la estabilidad del elemento. Es decir, determinar si el elemento va a ser capaz de, bajo esa condición, mantenerse estable, o si pudiese llegar a fallar, o con qué probabilidad pudiese llegar a fallar, o si va a deformarse de manera permanente. ¿Ya? Ese es más o menos el objeto de estudio de la mecánica de materiales y también más o menos la estructura que vamos a seguir en cada una de las unidades. Nosotros vamos a estudiar distintas solicitaciones a las cuales se puede someter un cuerpo y a partir de esa solicitación vamos a proceder con estos 3 pasos para calcular las cosas que nos interesan. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Ya no es necesario esperar hasta el final. Entonces, lo dicho, para poder proceder con la materia necesitamos repasar algunos conceptos básicos y repasar lo que es un análisis estático, ¿ya? Entonces vamos a partir recordando 2 conceptos súper importantes que seguramente a algunos les es familiar a ustedes porque lo han visto en los ramos de física, pero lo vamos a repasar porque es trascendente, ¿ya? El primero es el concepto de fuerza, ¿ya? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza siempre es una representación de una acción de un cuerpo sobre otro. Siempre que 2 cuerpos están en contacto, ¿sí? Ocurre una fuerza. De hecho, ocurren 2, porque ocurre la acción y la reacción, ¿ya? Pero el contacto entre 2 cuerpos es el causante de que aparezcan fuerzas, ¿ya? Esta puede ser ejercida a través de contacto directo, ¿cierto? Cuando algo toca a otra cosa, ¿sí? Eh, o, en el, o, como en el, o a distancia, ¿cierto? Como en el caso de la fuerza gravitacional o fuerzas magnéticas, ¿sí? Una fuerza está caracterizada por 4 factores, súper importantes los 4. El punto de aplicación, la magnitud, la dirección y el sentido, ¿ya? La magnitud es una cantidad que me representa qué tan intensa es una fuerza, ¿ya? Y está caracterizada por un cierto número de unidades. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos abajo, tenemos que la magnitud de la fuerza, ¿no es cierto?, es de 10 newton. O sea, es un número acompañado de una unidad. Ya, muy importante, la unidad, ¿sí? No es lo mismo 10 newton que 10 kilonewton o 10 libras, ¿ya? El segundo factor importante a la hora de caracterizar una fuerza es la línea de acción, ¿ya? O la dirección, mejor dicho. La dirección está determinada por la línea de acción, la cual es una línea infinita, línea infinita. Sí, se pegó de nuevo. A veces me sale Profe, a veces me sale el mensaje este de conexión inestable y coincide con que ustedes escuchan mal, ¿sí? Ya, vamos a retomar entonces un poco, sí, y más encima creo que algunos de ustedes se salen de la clase, me da la impresión. ¿Ahora se escucha bien o no? sí, profe.
Ya. Entonces vamos a retomar un poco lo que habíamos conversado en esta diapositiva, que es el concepto de fuerza. ¿Sí? La fuerza es el contacto entre dos cuerpos. ¿Ya? Siempre que hay contacto entre dos cuerpos, está la presencia de una fuerza. ¿Ya? Eh, Esta puede ser ejercida a través de contacto directo o a través de distancia. A ver, me llegan algunas preguntas por el chat. Dice si será subido, sí, el PPT será subido a la... y hay personas con la cámara activada, no sé, no estoy viendo a nadie yo por lo menos. Quizás sí. Denme un minuto y proseguimos. Ya, vamos a proseguir. Ya, estábamos hablando del concepto de fuerza, ¿cierto? Que es la acción sobre un cuerpo, de un cuerpo sobre otro, y que tiene cuatro factores que la caracterizan. El punto de aplicación, la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Ya? La magnitud, en primera instancia, es qué tan intensa es una fuerza. ¿Ya? Y se representa mediante un número acompañado con una unidad. ¿Sí? Por ejemplo, 10 newton. En el ejemplo que hay en pantalla, la fuerza es de 10 newton. ¿Sí? Importante la unidad. ¿Sí? No es lo mismo decir 10 newton que decir 10 kilonewton o 10 libras. ¿Sí? Luego tenemos la dirección. La dirección de una fuerza está determinada por la línea de acción. La línea de acción es una línea infinita a lo largo de la cual actúa la fuerza y está caracterizada generalmente por un ángulo que se da respecto a un eje. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, la fuerza, su dirección está especificada por la línea infinita que está a 30 grados en sentido antihorario de la horizontal. ¿Ya? Esa es la dirección. El sentido de la fuerza lo indica la flecha del vector. Y lo que especifica el sentido es en qué dirección se ejerce, hacia dónde se ejerce la fuerza en la línea de acción, si hacia un lado o hacia otro. Y el punto de aplicación es el punto específico dentro de la línea de acción sobre el cual se aplica la fuerza. ¿Ya? Entonces acá tenemos en el ejemplo una fuerza de magnitud 10 newton con una línea de acción a 30 grados de la horizontal y con un sentido hacia arriba y hacia la derecha. Y el punto de aplicación es el punto A. Ya, seguimos. El siguiente concepto que es importante que revisemos es el momento de una fuerza. ¿Ya? Consideremos una fuerza F, ¿ya? Que actúa sobre un cuerpo. En la imagen podemos ver un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza F, ¿cierto? Que es esta que está acá.
que está aplicada sobre el punto A, cuya posición yo la puedo definir a través de un vector, ¿cierto? Un vector de posición R que va desde el origen hasta el punto A, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza que actúa en el punto A, y el punto A yo lo puedo definir a través de un vector de posición. El momento de F con respecto al origen se define como el producto vectorial del vector posición y el vector fuerza, de la siguiente manera, ¿cierto? Momento respecto a O es igual a R cruz F, ¿ya? Según la definición del producto vectorial, el momento debe ser un vector también, ¿cierto? El resultado de un producto cruz es otro vector. Y ese vector tiene una dirección que es perpendicular, ¿no es cierto?, al plano en el cual están los dos vectores que forman los factores. Es perpendicular al plano en el cual está R y F, que en este caso es el plano de la pantalla, ¿verdad? Entonces, el momento es un vector que es perpendicular al plano de la pantalla. El sentido del vector momento está definido por el sentido de la rotación que haría el vector R al verse sometido a la fuerza, tomando como centro de rotación O. O sea, ustedes tienen que imaginarse que el vector R, ustedes lo tienen sujetado desde el punto O, y a partir de F ustedes le están aplicando una fuerza que lo va a hacer rotar a través del punto O. O también lo pueden definir mediante la regla de la mano derecha. ¿Sí? Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, van a darse cuenta que la dirección del vector momento está saliendo de la pantalla. ¿Sí? Sabemos que es perpendicular, pero pudiese estar saliendo o entrando. ¿Sí? Y con la regla de la mano derecha nosotros determinamos que está saliendo. Y también determinamos la dirección del giro, ¿cierto? Que está dibujada acá. En este caso es un momento en sentido antihorario. ¿Sí? Insisto, ustedes tienen que imaginarse que este vector, perdón, me estoy equivocando de herramienta. Tienen que imaginarse que este vector R, la fuerza F lo está haciendo rotar en este sentido, ¿sí? En el sentido antihorario. Ya, en cambio, si la fuerza tuviera la dirección opuesta, como está en el dibujo de acá al lado, el mismo vector que está acá, el vector R, ahora rotaría hacia el otro lado, en sentido horario, ¿sí? Y por la regla de la mano derecha, me daría un vector que estuviese entrando a la pantalla, ¿cierto? Al plano de la pantalla. No sé si se entiende más o menos cómo determinar el sentido de la rotación que genera el momento de la fuerza. Matemáticamente, muchas veces el sentido antihorario se define como positivo en los cálculos, ¿sí? El sentido antihorario, y el sentido horario como negativo. Pero en la práctica, dicha definición la podemos realizar según nos resulte conveniente para los cálculos. Ya, ahora, si ustedes recuerdan de sus ramos de matemática o física, si yo quiero calcular la magnitud, ¿cierto?, de un producto cruz, yo lo puedo hacer a través del ángulo que forman ambos vectores, ¿sí? El vector R con el vector F, que son los dos vectores que estoy operando en el producto cruz, forman un ángulo entre ellos, ¿sí? Y ese ángulo acá es θ, ¿sí? Entonces yo la magnitud del vector momento lo puedo definir como la multiplicación de las magnitudes de los dos vectores R y F por seno del ángulo
que forman sus líneas de acción. ¿Sí? Eso básicamente la definición viene de la definición del producto cruz. Y luego si yo proyecto R seno de teta, me doy cuenta que esa multiplicación R por seno de teta, la proyección de R, me da una distancia D que se cumple, que es perpendicular a la línea de acción de F. ¿Ya? Entonces yo también podría definir que la magnitud del momento de la fuerza F es igual a la magnitud de F por la distancia perpendicular desde el punto en el cual yo estoy ocasionando el momento o midiendo el momento hacia la línea de acción de la fuerza. Y esta magnitud, ¿sí? Lo que mide es una cuantificación de la tendencia de la fuerza F a hacer rotar el cuerpo alrededor de un eje fijo a lo largo del punto cero, del punto O, del origen, ¿ya? Es una magnitud que referencia la tendencia a girar, ¿sí? Alrededor del punto en el que yo estoy calculando, en este caso el punto, el origen, el punto O, ¿ya? Entonces ya llevamos dos formas de calcular el momento de una fuerza. Uno es, ¿no es cierto?, hacer el producto cruz. Vectorialmente tendría que expresar de manera vectorial tanto la fuerza como el vector posición, hacer el producto cruz y calcular el módulo, ¿sí? La segunda forma es multiplicar el módulo de la fuerza por la distancia desde el punto hasta la línea de acción, la distancia perpendicular, como se ve en el dibujo. Luego podemos hacer uso también de la propiedad distributiva de los productos vectoriales, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si en el punto A tuviéramos que actúan dos fuerzas, en vez de una, dos fuerzas, F1 y F2, yo podría escribir que el momento es el producto cruz entre R por la sumatoria de las fuerzas que actúan en ese punto. Y usando la propiedad distributiva, yo puedo, ¿no es cierto?, distribuir esta multiplicación y decir que ese resultado es igual al momento que hace la primera fuerza, más el momento que hace la segunda fuerza, más etcétera, hasta la enésima fuerza que pudiese estar actuando en ese punto. Es decir, el momento con respecto a un punto dado de la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes quiere decir que actúan en el mismo punto, es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto, ¿ya? Lo que está diciendo acá es que si tengo varias fuerzas en un solo punto, yo puedo o sumar la fuerza y luego calcular el momento, o calcular el momento de cada fuerza y luego sumar. Básicamente es eso. Ya, entonces, yo puedo hacer buen uso de esta propiedad ya, yo puedo hacer buen uso de esta propiedad y en vez de calcular el momento que realiza una fuerza respecto a un punto, puedo descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares, componentes X e Y, calcular el momento que hace cada una de esas componentes y sumarlo, ¿ya? ¿Ya? De esta manera, si se fijan en el dibujo, la fuerza F la descompuse en Fx y Fi, ya que son dos componentes rectangulares, una a lo largo del eje X y la otra a lo largo del eje Y. Y el vector posición también lo descompuse, ¿ya? Lo descompuse en X y en Y, ¿ya? Entonces, si yo calculo el momento
de la fuerza F, tendría que calcular, ¿no es cierto?, el momento de cada componente y sumar. Veamos primero el momento que hace la fuerza Fi. ¿Cuál es la distancia perpendicular desde el punto 0 hasta el punto X? La distancia perpendicular es X, ¿sí? Si se fijan, si voy desde 0 hasta X, o sea, hasta Fi, la distancia tengo X, ¿sí? ¿Y qué sentido tiene? Tiene sentido antihorario. Porque si yo tengo el vector X aquí y le aplico la fuerza Fi, lo va a hacer girar en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera componente del vector. Esta que está acá, X por Fi. ¿Ya? Entonces, este es el momento ocasionado por Fi. No sé si se entiende hasta aquí cómo calculamos el momento ocasionado por Fi. ¿Por qué tiene ese valor y por qué es positivo? Estamos tomando acá, estamos definiendo que los momentos antihorarios son positivos, ¿ya? Que es este símbolo que está acá al lado, ¿sí? Ese símbolo que acabo de encerrar define que estamos tomando como sentido antihorario positivo. Ya, por otro lado tenemos que calcular el momento que hace Fx, ¿sí? Para eso tengo que encontrar la distancia perpendicular desde el punto 0 hasta la línea de acción de Fx. Y esa distancia perpendicular es, ¿no es cierto?, I. Me queda un poquito. Entonces tendría insisto, que la distancia entre el punto 0 y la línea de acción de Fx es Fi y el sentido es horario. Por eso lleva el signo negativo. Momento ocasionado entonces por Fx. ¿Hay alguna duda con el cálculo de este momento? Ya, lo importante acá es identificar que para calcular un momento tengo que tomar la magnitud de la fuerza y multiplicarla por la distancia perpendicular desde el punto hasta la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Eso nada más. Entonces lo que hice acá fue descomponer en Fi, en Fx, la distancia perpendicular de Fi es X y la distancia perpendicular de Fx es Y. ¿Ya? Una, Fi hace un giro antihorario y Fx hace un momento en sentido horario.
y nosotros lo definimos como que el antihorario es positivo, ¿ya? Eso lo pueden definir ustedes según les convenga en cada problema. Ahora vamos a ver un ejemplo que espero que les ayude a clarificar este tema. Ya, tenemos una estructura mecánica, ¿sí? Un elemento mecánico que es una barra, ¿cierto? Que está doblada en un ángulo de 90 grados, ¿sí? La barra AB. A la cual está sujeta, ¿no es cierto?, en el punto B, y se le aplica una fuerza en A de 800 newton con un ángulo de 60 grados a partir de la horizontal. ¿Mm? Entonces, yo quiero calcular el momento que hace esa fuerza respecto al punto B, ¿ya? Tengo tres alternativas, ¿cierto? Vimos tres fórmulas recién. La primera es describir vectorialmente esta fuerza, la fuerza de 800 newton, descomponerla y escribirla vectorialmente y hacerle producto cruz con el vector posición desde B hasta A. Tendríamos que, ¿cierto?, describir vectorialmente este vector. Ese sería el vector R. Esa es una alternativa. La otra alternativa es calcular la distancia perpendicular desde B hasta la línea de acción de la fuerza. O sea, yo podría extender la línea de acción de la fuerza y buscar más o menos la distancia que es perpendicular. ¿Sí? No sé en verdad dónde estará, yo creo que por aquí. ¿Ya? Y buscar la distancia perpendicular. Eso puede ser más o menos difícil dependiendo, ¿no es cierto?, de la geometría que tenga el problema. Pero la opción más fácil siempre es descomponer la fuerza y calcular el momento de sus componentes y sumar, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? ¿Ya? La opción más sencilla es esta última, calcular las componentes, ¿ya? Descomponemos la fuerza, 800 newton coseno de 60 grados para la componente horizontal, ¿sí? Y 800 newton seno de 60 para la componente vertical. Me quedan 400 newton y 693 newton respectivamente. Ujú. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la distancia perpendicular, ¿no es cierto?, del punto B hasta la línea de acción de las componentes. Ahora ya no buscamos la distancia a la línea de acción de la fuerza, sino que la distancia a la línea de acción de cada componente por separado, ¿ya? Entonces, primero tenemos el momento de Fx. Fx que vale 400 newton, ¿ya? Y nosotros queremos encontrar la distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción de Fx. Y esa distancia es esta que está acá. ¿Sí? Esta distancia. No, me quedó súper mal la línea. Ya, esa distancia. Y esa distancia vale 160. ¿Sí? Sería este cálculo que está acá, el primer cálculo. 400 newton por 0,16 metros. ¿Ya? ¿Se entiende aquello o a alguien le causa confusión? Lo siguiente es determinar en qué sentido esos 400 newton por 0,16 metros, qué signo tienen que llevar, positivo o negativo, ¿sí? Entonces, primero tienen que definir cuál sentido de momento va a ser el positivo. Acá en el ejemplo yo definí como positivo el horario, ¿sí? ¿Se fijan que antes habíamos definido como positivo el antihorario? Bueno, acá definimos como positivo el horario, ¿ya? Entonces tenemos que imaginarnos, ¿cierto?, que
esta componente de 400 newton la movemos en la línea de acción y la trasladamos hasta este punto, hasta el punto donde es perpendicular con la distancia desde B. Entonces, si aplicamos la fuerza en ese sentido, en ese punto, ¿cierto? Este vector posición va a rotar en sentido horario. ¿Sí? Imagínense que tienen el vector agarrado desde B y la fuerza lo empuja desde acá arriba. ¿Ya? Eso en cuanto al momento que realiza la fuerza de horizontal, la componente horizontal, la componente X de 400 newton. Ahora tenemos que sumarle la componente vertical, ¿ya? Que vale 693 newton, ¿ya? Tenemos que encontrar de nuevo la distancia perpendicular desde B hasta en la línea de acción de la componente vertical, que sería esta distancia, ¿sí? 200 metros. Entonces el momento será igual a 693 newton por 0,2 metros. Y será positivo porque también el momento será en sentido horario, ¿sí? De nuevo, tienen que imaginarse que la fuerza de 693 newton la mueven a lo largo de su línea de acción, la posicionan acá, y que ahora esa fuerza está, ¿cierto? ¿No es cierto? Ustedes están sujetando el vector posición desde B y la fuerza F la está empujando hacia arriba, o sea, la está haciendo rotar en sentido horario, lo cual da un resultado positivo. ¿Ya? Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar que el resultado es 202,6 newton metro, ¿sí? La unidad de momento es newton metro, fuerza por distancia, ¿sí? Y vectorialmente, ese estaría dirigido, ¿no es cierto?, en el eje Z. Sería perpendicular a la pantalla, por lo tanto, para expresarlo vectorialmente tendríamos que agregarle un catongo. Y es negativo porque en este caso, si es en sentido horario, ¿verdad? Si ustedes ocupan la regla de la mano derecha, el vector estaría entrando a la pantalla. Por eso el signo menos. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Es muy importante que dominen calcular el cálculo de momentos porque es algo que recurrentemente vamos a estar, ¿cómo se llama? Aplicando. Ya, me preguntan por qué dio negativo en la expresión vectorial. Ya, nosotros hicimos el cálculo del... Ya, lo voy a explicar inmediatamente. Nosotros hicimos el cálculo del módulo, ¿cierto? Nos dio 202,6 newton metros y por la forma en la que lo definimos nos dio positivo, tomando que en el sentido horario es positivo, ¿ya? Entonces tienen que usar la regla de la mano derecha, tienen que imaginarse que cierran, ¿no es cierto?, los dedos en la dirección de horaria, en esta dirección. Imagínense que cierran los dedos como este símbolo. Entonces el pulgar queda apuntando hacia adentro de la pantalla o hacia afuera. Hacia adentro, ¿cierto? Entonces el, el, el signo en la expresión vectorial es negativa, ¿sí? Tomando en cuenta que, obviamente, generalmente los sistemas coordenadas son así, ¿cierto? Con el z positivo hacia afuera. ¿Sí? Acá tenemos y, x, x y z. ¿Sí? Es nada más simple que eso. Imagínense que cierran los dedos, la dirección del giro, y su pulgar les va a dar, ¿no es cierto? Si
Es hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro negativo, hacia afuera positivo. Ya, seguimos entonces. Ya, momentos concentrados. Eh, el momento de una fuerza, como les dije anteriormente, representa la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo, ¿ya? Sobre el cual se aplica en torno al eje que pasa por el punto determinado, ¿ya? Voy a volver un poco atrás. Acá, esta fuerza que aplicamos acá, la fuerza de 800 newton sobre el cuerpo, tiene dos efectos, ¿ya? El primero es hacer lo que tienda a trasladarse, ¿cierto? Esta fuerza lo que va a hacer es empujar el cuerpo en esta dirección y va a hacer que el cuerpo tienda a trasladarse hacia arriba y hacia la derecha. Independiente de si se traslada o no porque está sujetado, la fuerza va a imprimir una tendencia a esa traslación. Pero además, la fuerza imprime una tendencia a la rotación, ¿ya? Y la medida de esa tendencia es el momento. Así como la medida de la tendencia a la traslación es el módulo de la fuerza, la medida de la tendencia de la rotación es el módulo del momento, ¿ya? Ya, entonces, un momento siempre va a ser originado por una fuerza. Sin embargo, también existen momentos concentrados, momentos puntuales, ¿ya? Originados por un par de fuerzas, ¿ya? Consideremos entonces como ejemplo la estructura anterior. Tenemos la misma estructura, la cual ahora está sometida a dos fuerzas de igual magnitud, cuyas líneas de acción son paralelas y sentido opuesto. ¿Cierto? Tenemos una fuerza de 200 newton hacia la derecha y un poco más arriba tenemos una fuerza de 200 newton hacia la izquierda. ¿Sí? Dos fuerzas iguales de magnitud, de líneas de acción paralelas, pero que tienen sentidos opuestos. ¿Cierto? Si yo hago la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo, es decir, si calculo la fuerza neta que se le está ejerciendo a esta barra, voy a tener que, es cero, ¿cierto? Porque tengo 200 newton hacia un lado y 200 newton hacia el otro. Y 200 menos 200, lógicamente que me va a dar una fuerza nula. Entonces, esas dos fuerzas no le imprimen ninguna tendencia a la traslación a ese cuerpo, ¿cierto? Porque una está empujando para un lado y la otra hacia el otro. Entonces se anulan y no hay tendencia a la traslación. Sin embargo, las fuerzas producen una tendencia a la rotación mediante un momento, ¿ya? Entonces eh, vamos a calcular el momento que ejercen las dos fuerzas respecto al punto B. Respecto al punto B. Ya vamos a definir el sentido antihorario como positivo. ¿Ya? Antihorario positivo, horario negativo. Entonces vamos a partir con la fuerza que está más abajo. ¿Ya? Necesitamos, necesitamos la distancia, ¿no es cierto?, perpendicular desde B hasta la fuerza. Entonces vamos a extender la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Que sería esta, ¿ya? Y la distancia perpendicular desde B hasta la línea de acción sería esta de acá. O sea, 40 milímetros, ¿verdad? Entonces serían 200 newton por 0,04 metros. Y el sentido sería horario, por lo tanto, negativo, ¿sí? Ahora, con la fuerza de arriba, ¿sí? La fuerza de arriba igual tiene un módulo de 200 newton, pero la distancia es más grande. Entonces voy a volver a dibujar la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Que sería hasta acá. Y quiero encontrar la distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción, que serían
40 milímetros más 50 milímetros, 90 milímetros. O sea, 0,09 metros. Y esta fuerza de acá hace un momento en sentido antihorario. Por lo tanto, es positiva. ¿Sí? Si yo hago ese cálculo, me va a dar que el momento total, el momento neto o momento resultante es de 10 newton metros. Es de 10 newton metros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué particularidad tiene este momento? Es que tiene el mismo valor independiente del punto en el cual yo lo calcule. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo calcularlo ahora en el punto A. ¿Ya? Si ustedes hacen el ejercicio, les va a dar 10 newton metros, de igual manera. Porque fíjense que la distancia perpendicular de cada fuerza, ¿no es cierto?, es 25 milímetros. 25 milímetros acá y 25 milímetros acá. Entonces tengo 200 newton por 0,025 metros más 200 newton por 0,25 metros igual a 10 newton metros. Acá ustedes pudiesen elegir cualquier punto. Por ejemplo, les dejo como pequeño ejercicio calcular el momento respecto al punto aquí, al punto más alto de la barra. Al punto, digamos, que es el punto, digamos que es el punto C. ¿Ya? Si ustedes calculan el momento respecto a ese punto, les aseguro que si lo hacen bien, les va a dar 10 newton metros. ¿Ya? Entonces, independiente del punto que yo elija, incluso pueden elegir un punto que esté fuera de la barra, no importa, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, como las fuerzas se anulan en su sumatoria, no producen tendencia a la rotación, pero sí una tendencia a la rotación por medio de un momento que es independiente del punto de donde lo calculemos, podemos reemplazar a las dos fuerzas en cuestión por un momento puntual, ¿ya? O por un momento, ¿cómo se llama? Concentrado, ¿sí? Acá, por si acaso, esto no es parte de, me quedan los dibujos de la diapo anterior, aquí, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que el problema original, ¿cierto? Que tenía dos fuerzas, una de 200 newton hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, ¿ya? Ese mismo problema yo lo puedo reemplazar por, por un momento de 10 newton metros, ¿sí? Ya, repito, como ambas fuerzas se anulan en su sumatoria, ¿cierto? Si yo la sumo me da cero, entonces esas fuerzas no ejercen tendencia a la traslación, solamente ejercen tendencia a la rotación por medio del momento. Yo el problema original, que presentaba dos fuerzas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, de 200 newton cada uno, yo esas dos fuerzas las puedo reemplazar por el momento de 10 newton metros y formar un problema en el cual tengo un momento localizado, un momento puntual, momento concentrado, ¿sí? Entonces, este problema, esto que está acá abajo, es equivalente al problema del enunciado, ¿sí? Esto de acá es equivalente a esto, ¿sí? Porque estas dos fuerzas producen la misma tendencia a la rotación que este momento de acá. Esa es la idea que estoy tratando de exponer acá. ¿Alguna duda? Así es como se genera un momento concentrado. Entonces, esto lo explico porque en muchos ejercicios que revisemos después van a aparecer momentos concentrados, como el que está acá abajo, ¿sí?
Pero tienen que tener la claridad de que a pesar de que estamos representando un momento concentrado, ese momento concentrado sí o sí nació de una fuerza, o de dos fuerzas como en el caso de acá, que las, de alguna manera se pudieron reemplazar por ese momento, ¿ya? Eso es lo importante de identificar, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, vamos a lo último que tenemos que revisar hoy día, que es el equilibrio de un cuerpo deformable, ¿ya? Como les explicaba en la introducción a este ramo, acá en general los problemas van a involucrar estructuras que están en equilibrio, ¿sí? En equilibrio quiere decir que están en reposo, que no se mueven, ¿sí? Entonces tenemos que aprender de qué manera ese equilibrio se representa matemáticamente, ¿ya? Entonces acá tenemos una barra, ¿cierto? Que está en un espacio tridimensional, que está caracterizada mediante un eje de coordenadas, ¿cierto? X y Z. Y si esa barra se mueve, tiene 6 posibilidades de movimiento, ¿cierto? Se puede trasladar en 3 direcciones, ¿cierto? Se puede trasladar en X, se puede trasladar en Y, se puede trasladar en Z. Cualquier otra traslación que experimente la barra, yo la puedo representar mediante una combinación lineal de estas 3 traslaciones elementales. Por ejemplo, si la barra se moviese en diagonal hacia arriba y la derecha, yo podría decir, ya, se trasladó tantas unidades a la derecha y luego tantas unidades hacia arriba. Eso es una combinación lineal. Entonces, hay tres movimientos traslacionales elementales. La traslación en X, la traslación en y traslación en Z. Cualquier otra traslación es una combinación de esas tres. Es imposible que haya algún movimiento traslacional que yo no lo pueda representar mediante esas 3 traslaciones. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las rotaciones. Esa barra puede rotar en torno al eje X, puede rotar en torno al eje Y, o puede rotar en torno al eje Z. Pero cualquier otra rotación también, de igual manera, yo la puedo representar mediante una combinación lineal de esas rotaciones. Entonces, en general, hay 6 movimientos elementales, 3 rotaciones y 3 traslaciones, ¿ya? Y cualquier movimiento que realice la barra, sea lo que sea en el espacio, yo lo puedo resumir, lo puedo representar mediante una combinación de esos 6 elementos, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de exponer acá. Ya, ahora, ¿qué es lo que es siguiente que hay que tener claro? Que si un cuerpo se traslada, como había explicado antes, esa traslación sí o sí se origina a partir de una fuerza, ¿ya? Si un cuerpo se traslada a la derecha, es porque en algún momento se le aplicó una fuerza hacia la derecha, ¿sí? Si se traslada a lo largo del eje Y, es porque en algún momento se le aplicó una fuerza en el eje Y, a lo largo del eje Y, ¿ya? Lo mismo ocurre con las rotaciones. Eh, Cualquier rotación que pueda experimentar un cuerpo siempre se origina a partir de un momento, ¿ya? Por ejemplo, si la barra del ejemplo anterior rota a lo largo del eje, perdón, alrededor del eje Y, es porque se le aplicó un momento con dirección a lo largo de este eje, ¿ya? Entonces, fuerza origina traslación, momento origina rotación, ¿ya? Ahora, si un cuerpo está en equilibrio, quiere decir que no rota ni se traslada, ¿verdad? Esa es la definición de equilibrio, de reposo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? ¿Qué se tiene que cumplir para que un cuerpo esté en ese estado? Si un cuerpo no se traslada en X, está en reposo en el eje X, es porque la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cierto?, es 0. Entonces, un equilibrio
de un cuerpo requiere un balance de fuerzas para impedir que el cuerpo se traslade o tenga movimiento acelerado a lo largo de una trayectoria, y un balance de momentos para impedir que el cuerpo gire, ¿ya? Entonces, insisto, para que un cuerpo esté en reposo, no tiene que trasladarse, y si no se traslada, la fuerza neta sobre el cuerpo tiene que ser cero, y tampoco tiene que rotar. Y si no rota, el momento neto del cuerpo tiene que ser cero. Entonces, la condición de equilibrio en general es que la sumatoria de fuerzas es cero y la sumatoria de momentos es cero, ¿ya? Estas dos ecuaciones de acá son ecuaciones vectoriales, ¿sí? Cuando en el texto encuentren variables en negrita, es porque me estoy refiriendo a vectores, ¿ya? Entonces, sumatoria vectorial de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos vectorial igual a cero, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano acá? Ignacio, ¿quieres preguntar algo? Ya, bueno, eso, entonces, equilibrio. Las condiciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Ahora, si esas ecuaciones vectoriales yo las quiero transformar a ecuaciones escalares, ¿cierto? Tengo que descomponer las fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas como vectores me da cero, eso quiere decir que el resultado es 0,0,0, o sea, es cero en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, esa condición, sumatoria de fuerza igual cero, yo la puedo transformar en sumatoria de fuerza en X igual a cero, sumatoria de fuerza en Y igual a cero y sumatoria de fuerza en Z igual a cero. Lo mismo con el momento. Si el momento vectorial me da cero, quiere decir que sus tres componentes son cero. Entonces, tengo 6 ecuaciones de equilibrio para un objeto en el espacio. Ahora, si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son coplanares, es decir, se encuentran en el mismo plano, o bidimensionales, por ejemplo, en el plano XY, entonces, de las condiciones anteriores, solamente me quedan 3, ¿sí? Como estoy en el plano XY, solamente tengo fuerza en X, por lo tanto me queda sumatoria de fuerza en X, y fuerzas en Y, por lo tanto me queda sumatoria de fuerza en Y. Y los momentos que producen las fuerzas que están en el plano X, Y, siempre van a ser momentos que van en la dirección Z, ¿cierto? Perpendiculares, ¿no es cierto?, a la pantalla, por ejemplo, si tuviéramos el ejemplo en la pantalla, ¿sí? Entonces tengo 3 ecuaciones de equilibrio para ejercicios en el plano, que son generalmente con los que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para un problema de estática, en el plano siempre vamos a tener 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Qué es lo que nos permite hacer con 3 ecuaciones? Nos permite despejar 3 incógnitas, ¿cierto? Para que el problema sea determinado, ¿sí? Tengo 3 ecuaciones, por lo tanto, pudiese yo llegar a despejar 3 incógnitas del problema. Por ejemplo, en un sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en el plano, pueden ser 6 fuerzas, pero yo pudiese conocer 3 y las otras 3 incógnitas, y el problema yo lo puedo resolver sin problema. Ya si hay una cuarta incógnita, el problema es indeterminado, porque me falta una ecuación para completar el sistema. ¿Ya? Entonces, la correcta aplicación de las ecuaciones de equilibrio requiere siempre considerar completamente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto las que conozco como las que desconozco. Y la forma de poder tomar en cuenta cada fuerza que actúa sobre un cuerpo es trazando el diagrama de cuerpo libre.
Ya, ahora lo que vamos a revisar es las reacciones en soportes. Muchas veces para garantizar el equilibrio de un cuerpo, este tiene que estar correctamente soportado, ¿cierto? Tiene que estar unido de alguna forma al piso o a la pared de tal manera que se garantice, ¿no es cierto?, que este se vaya a mantener en reposo. ¿Ya? Entonces, en problemas bidimensionales, los apoyos más comunes son los que se ven en la tabla de la derecha, ¿ya? Los apoyos lo que hacen en el fondo es impedir algún movimiento del cuerpo, ¿sí? Y a medida de que van impidiendo ese movimiento, van generando fuerzas para impedir aquí el movimiento. Por ejemplo, acá tenemos el apoyo móvil, ¿sí? Que es el segundo que sale en la tabla, ¿sí? Que es como un carrito que tiene una rueda, ¿ya? Ese carrito lo que hace es impedir, ¿cierto?, el movimiento de la barra vertical, pero deja libre a la barra que se mueva de manera horizontal. O sea, la barra acá lo que puede hacer es moverse a lo largo de la horizontal y también esto pudiese perfectamente rotar. Entonces recordemos que si estamos en el plano, si estamos en el plano, si estamos en el plano, un cuerpo tiene tres grados de libertad. Tiene tres movimientos posibles. Se puede trasladar en X, se puede trasladar en Y, o puede rotar en Z, ¿ya? En este caso, el apoyo móvil lo que hace es restarle un grado de libertad al cuerpo, ¿ya? Impide que se mueva en Y, pero lo deja libre de moverse en X y de rotar en Z. Entonces, en la medida de que este apoyo impida al cuerpo moverse en Y, ese impedimento lo logra por medio de una fuerza, que es la fuerza que sale acá al lado. Entonces el apoyo móvil va a generar una sola reacción, ¿ya? Después tenemos el apoyo fijo. El apoyo fijo impide los movimientos translacionales. O sea, esta barra que está acá no se puede mover ni en X ni en Y, pero sí puede rotar. El único movimiento libre que tiene esta barra es la rotación, pero no se puede ni mover en X ni mover en Y, ¿ya? Entonces, para impedir los movimientos en X, va a aparecer una fuerza en X y para impedir el movimiento en Y, aparece una fuerza en Y, ¿ya? Después tenemos el pasador interno, que es básicamente lo mismo que el apoyo fijo, solamente que en este caso el apoyo no es contra el piso ni contra la pared, sino que es entre dos elementos de la misma estructura. Y las reacciones son las mismas, ¿ya? Y tenemos por último el empotramiento, ¿ya? El empotramiento es un tipo de apoyo que impide completamente el movimiento de la pieza en ninguna dirección. Es decir, esta barra que está acá abajo no puede ni moverse en X, ni moverse ni rotar. Entonces, el movimiento en X queda bloqueado mediante la fuerza en X, el movimiento en Y queda bloqueado mediante la fuerza en Y, y la rotación queda bloqueada mediante el momento. Y el primer ejemplo que teníamos acá era un cable, pero un cable, ustedes ya saben que lo que genera es una tensión, ¿cierto? Una fuerza de tensión. Y esa fuerza de tensión siempre va en la dirección que tiene el cable y siempre va hacia afuera, ¿cierto? Las fuerzas de tensión solamente tienen la capacidad de traccionar, de estirar
de tirar de un cuerpo, pero no pueden ejercer fuerzas de empuje, ni fuerzas de compresión, ¿sí? Entonces, en general, siempre pueden determinar el tipo de reacción del soporte, imaginando que el miembro unido a él se traslada o gira en una dirección en particular. Si el soporte impide la traslación en una dirección, entonces aparece una fuerza, ¿sí? Esa es la clave. Si el soporte impide la traslación, aparece una fuerza. Y si impide la rotación, aparece un momento, ¿ya? Y bueno, están los ejemplos que les di. Estos son los 5 apoyos con los que vamos a trabajar. Se los pueden aprender perfectamente. Pueden aprender que el apoyo móvil es equivalente a una fuerza vertical. Aprender que el apoyo fijo es una fuerza vertical y otra horizontal. Y que el empotramiento es ambas fuerzas más al momento. Pero también no hace ningún daño, ¿no siento?, entender la lógica que hay detrás. Por lo general, las reacciones, como les dije, son las encargadas de mantener en equilibrio un cuerpo. Y también, por lo general, son las incógnitas de los problemas, ¿ya? Es decir, son valores que se desconocen en un principio y que tienen que ser calculados, ¿ya? Y como vimos, nosotros tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto, pudiésemos llegar a calcular 3 reacciones, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de aquello para ir cerrando un poco la clase de hoy día. Acá está, ejemplo. Tenemos una viga a la cual se le aplican 3 cargas, ¿cierto? Una de 15 kN, otra de 6 kN y la última igual de 6 kN. Y la viga, ¿no es cierto?, tiene un apoyo fijo en A, tiene un apoyo fijo en A y tiene un apoyo fijo en B. Entonces, el ejemplo nos pide determinar las reacciones, ¿ya? Lo primero es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Siempre el primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga. Reemplazamos cada apoyo por las reacciones que estos producen, ¿ya? Entonces, dibujamos la viga, sacamos el apoyo fijo y aparecen, ¿no es cierto?, 2 fuerzas, una vertical y una horizontal. Y sacamos el apoyo móvil y aparece una fuerza vertical. Esa es la construcción del diagrama de cuerpo libre. Mantenemos las cargas externas y retiramos los apoyos y exponemos, ¿no es cierto?, las fuerzas que ellos generan. Y luego aplicamos las ecuaciones de equilibrio para poder despejar las incógnitas. Primero aplicamos la sumatoria de fuerza en X. No hay fuerza en X, ¿cierto? Solamente la incógnita a X. Por lo tanto, para mantener el equilibrio del sistema, a X tiene que valer 0. Luego, aplicamos la sumatoria de momentos. Acá nosotros podríamos calcular la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Pudiésemos calcular la sumatoria de momentos respecto al punto A, respecto al punto B o respecto a cualquier punto en realidad que esté dentro de la viga. Eso queda a gusto del consumidor. Y calculamos. Acá vamos por parte. Primero tenemos, estamos calculando en el punto A, ¿cierto? Las fuerzas que pasan por el punto no producen momento, porque la distancia desde el punto a la línea de acción de la fuerza es 0. Por ejemplo, la fuerza AY no produce momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque la distancia entre el punto y la línea de acción es 0. Entonces, AY y AX no producen momento. Después tenemos la fuerza de 15 newton, que produce un momento al multiplicarla por la distancia perpendicular, que vale 3 metros, esta distancia. Y el sentido de rotación es el sentido horario. Y acá yo lo puse como negativo, me faltó el símbolo,
eso quiere decir que estoy tomando el sentido antihorario como positivo. Lo voy a dibujar. Sentido, me equivoqué de herramienta. El sentido antihorario entonces va a ser positivo. Ya, entonces tenemos 15 kilonewton por 3 metros en sentido horario negativo. Después tenemos la fuerza, la incógnita B sub I, que produce un momento multiplicado por la distancia desde BI hasta la línea de acción. O sea, desde el punto A hasta la fuerza BI, que es una distancia de 9 metros, ¿cierto? Entonces BI por 9 metros y esta hace un momento en sentido antihorario positivo. Y después tenemos la fuerza de 6 kilonewton por 11 metros, 3 más 6 más 2, y sentido horario, y lo mismo con la última fuerza de 6 kilonewton por 13 metros, sentido horario. Por lo tanto, ambas negativas. Si despejo BI, que es la incógnita, me da 21 kilonewton. Y para finalizar ocupo la última ecuación que me queda, que es la sumatoria de fuerza en I. Tengo ahí hacia arriba menos 15 más 21, que es BI, que ya la calculé, menos 6 igual 0, despejo y me da ahí igual 6 kilonewton. Y de esa manera determino las tres incógnitas que forman mi sistema, que eso eran las tres reacciones. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Con el ejercicio? Ya, acá me preguntan por qué en la fuerza, por qué en A hay dos fuerzas y por qué en B hay una. ¿Ya? La respuesta a esa pregunta es por el tipo de apoyo que hay en A. En A hay un apoyo fijo. Si vamos a la diapositiva anterior, vemos que un apoyo fijo es sinónimo de dos fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. En cambio, en B hay un apoyo móvil. ¿Sí? El apoyo móvil solamente impide el movimiento vertical, por lo tanto, apoyo móvil sinónimo de solamente fuerza vertical, no fuerza horizontal. Entonces, que haya una fuerza en un punto y dos fuerzas en otro, se debe nada más y nada menos a que el apoyo en cada punto es distinto. ¿Sí? Eso básicamente. Lo importante es saber identificarlos, saber que si me encuentro este dibujo, en el diagrama de cuerpo libre va esto, ¿ya? Y si me encuentro este dibujo, en el diagrama de cuerpo libre va esto de acá. Y así, pudiese encontrarme esto y poner esto, etcétera, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, para terminar, mencionarles rápidamente un poco sobre los sistemas de unidades con los que vamos a trabajar en el curso. El primero y el más común, el conocido por todos, es el sistema internacional, ¿sí? En este curso básicamente vamos a trabajar con cuatro unidades fundamentales, que son la longitud, el tiempo, la masa y la fuerza, ¿ya? Entonces, el sistema internacional siempre, bueno, los sistemas en general, de estas cuatro unidades siempre definen tres, ¿ya? Definen tres arbitrariamente y a esas unidades se le llaman unidades básicas. Y la cuarta la definen derivándola de las otras tres, y a esa se le llama unidad derivada.
Ya de esa manera se genera un sistema consistente de unidades. ¿Ya? El sistema internacional lo que hace es tomar el metro, el kilogramo y el segundo, que son las unidades respectivas que asigna este sistema a la longitud, a la masa y al tiempo, y a partir de esas tres unidades define la cuarta, que en este caso es el Newton. ¿Sí? Y la define, por cierto, a partir de la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces tenemos metro, kilogramo y segundo como unidades básicas y el Newton como unidad derivada. ¿Ya? Hay una serie de prefijos que operan en este sistema que ustedes los conocen, el kilo, el centi, el mili, etcétera, que permiten expresar múltiplos y submúltiplos de estas unidades. Las más ocupadas son el kilómetro, el milímetro, el megagramo, que es una tonelada, el gramo y el kilonewton. Como vimos en los problemas, el kilonewton es muy común encontrarlo porque en general el newton es una unidad bastante pequeña. ¿Sí? Y también vimos que el momento se mide en newton metro o kilonewton metro, pero siempre unidad de fuerza por unidad de longitud. También acá están los múltiplos del segundo, que son el minuto y la hora, etc. Y el segundo sistema de unidades es el sistema de uso común en Estados Unidos o el sistema inglés, que yo sé que a veces no es tan familiar como el anterior y no les gusta mucho, pero también es importante que lo revisemos porque a día de hoy todavía muchos catálogos de ingeniería y de piezas mecánicas y de ese tipo de documentos aún siguen emitiéndose en este sistema, así que más de algún ejercicio vamos a revisar con este sistema. Este sistema, a diferencia del anterior, lo que hace es definir como unidades básicas la longitud, eh, el tiempo, pero también la fuerza. Y a partir de esas tres derivar la unidad, valga la redundancia, derivada, que es la masa. ¿Sí? Para la longitud le asigna la unidad de pie, a la fuerza le asigna la unidad, la libra, y al tiempo sigue siendo el segundo, y a partir de esas tres define la cuarta unidad, que es el slug. ¿Ya? Que es el slug. ¿Qué más? También existe la unidad que es libra masa. La libra a veces se ocupa para expresar masa en vez de fuerza, pero eso en ingeniería no es correcto porque no genera cálculos consistentes. ¿Sí? Siempre para hacer cálculos en ingeniería la masa tiene que estar expresada en slug, no en libra. ¿Ya? La libra es una unidad de fuerza. También existen algunos múltiplos, como lo son la milla, que son 5.280 pies, la pulgada, que nos vamos a encontrar mucho con la pulgada, que son un doceavo de pie, y la kilolibra, o el kip, que son 1.000 libras. ¿Sí? El momento de una fuerza, de nuevo, se expresa como unidades de fuerza por distancia, libra pie o libra pulgada, por ejemplo. ¿Ya? Y por último, hay algunas aquí transformaciones de un sistema a otro, ¿ya? Sistemas, transformaciones de un sistema a otro. Vamos a trabajar acá problemas con ambos sistemas, pero nunca los vamos a mezclar, ¿sí? O sea, no les voy a dar, por ejemplo, un problema que tenga fuerza en Newton, pero unidades de longitud en pulgadas, ¿sí? Si les doy la fuerza en Newton, las longitudes van a venir dadas en metros o en centímetros. Si le doy la fuerza en libra, ahí sí las longitudes van a ser pies o pulgadas, etcétera, pero también es interesante que tengan estas transformaciones disponibles. Esta es la última diapo de la presentación. Se alargó harto la clase hoy día. ¿Hay alguna consulta respecto a lo que vimos? ¿Algún comentario que quieran hacer para ir finalizando?
Los videos los subo todo a Campus Virtual. Sí, lo voy a... ahora terminando, se compila, lo subo a YouTube y el link lo pego en Campus Virtual. ¿Sí? En la pestaña de semana 1. Quisiera acá una pequeña acotación que aquí, en el ejemplo que vimos, ¿cierto? Y en general en los tipos de conexiones, por ejemplo, en el apoyo móvil, hay que tener claro que el apoyo móvil genera una reacción vertical, pero esa reacción vertical no necesariamente tiene sentido positivo hacia arriba, también puede tener sentido negativo, ¿ya? El sentido no lo puedo saber yo de antemano, el sentido me lo va a dar los cálculos que hice acá. Yo aquí cuando construí el diagrama de cuerpo libre, hice la suposición de que la fuerza AI iba hacia arriba, que la fuerza BI iba hacia arriba y que la fuerza AX iba hacia la derecha, ¿ya? Esas son suposiciones, ¿sí? Yo supongo que va hacia arriba, pero pudiese ir hacia abajo, perfectamente. ¿Qué pasa si yo acá hubiera puesto que la fuerza ahí iba hacia abajo? Lo que hubiera pasado, si yo hubiera puesto que esta fuerza aquí en vez de hacia arriba iba hacia abajo, este resultado que está acá me hubiera dado negativo, ¿sí? Hagan el ejercicio de hacer este mismo problema, pero pongan la fuerza en los sentidos contrarios. Pongan ahí y B subir hacia abajo y se van a dar cuenta que los resultados acá les hubieran dado negativos, ¿ya? Cuando un resultado de una reacción da negativo, ¿ya? Eso me está diciendo que el sentido que yo asumí al construir el diagrama de cuerpo libre era el equivocado, que estaba al revés, ¿sí? No sé si se entiende esa idea. O sea, si yo pongo el vector hacia un sentido y me da positivo, ya, ok, ese vector estaba bien puesto. Pero si me da negativo, quiere decir que está al revés, ¿ya? Ese era el detalle que quería hacerles mención. Sin embargo, sí, mira, es que en verdad cualquiera de las dos situaciones está bien, ¿sí? Por ejemplo, decir que esta fuerza va hacia arriba y que vale 5 kilonewton, ¿sí? Decir que es, esa fuerza es lo mismo que una fuerza que va hacia abajo y que vale menos 5 kilonewton, ¿sí? Estas dos fuerzas son iguales, ¿sí? Tener 5 kilonewton hacia arriba es lo mismo que tener menos 5 kilonewton hacia abajo porque el signo negativo me está diciendo que el vector en verdad va para el otro lado. Entonces, si es que a usted le da negativo, en la reacción no tienen que ir y borrar el vector que pusieron al principio y cambiarlo, porque ahí sí estaría malo, ¿sí? O pueden hacerlo, pero también tienen que cambiarle el signo al resultado que les dio. No sé si se entiende. Es un poco enredado, pero cuando vayan haciendo ejercicios van a irse dando cuenta. Ya bueno, si no hay más consultas, entonces damos por finalizada la clase. Nos vemos el día martes y que tengan un buen fin de semana. Repasen esta presentación porque el martes vamos a continuar dando como base que todo esto, ¿no es cierto?, se entendió. ¿Ya? Así que eso.
Les voy a habilitar los micrófonos por si alguien quiere preguntar algo o si no para que se despidan. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.